Como primera diapositiva quisiera mencionar una duda, en realidad es una interrogación que nos asaltaba a bastantes compañeros en la oficina. ¿Y por qué justamente celebrar el Día del Consumidor un 15 de marzo, ¿no? En efecto, el 15 de marzo de 1962, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, se dirigió al Congreso a través de un discurso mediante el cual resaltó y puso de manifiesto la importancia y el rol del consumidor en la sociedad y en la economía en general. A través de este discurso precisó que, pese a ser un grupo muy importante, motor de la economía, los consumidores, no eran tomados en cuenta, no eran más bien considerados dentro de las decisiones políticas que le atañen a su país, y no solamente a su país, sino a las sociedades en general. Y es por eso que la Asamblea de Naciones Unidas declaró el 15 de marzo de 1983, para ser más precisos, que se celebre en ese mismo día el Día del Consumidor o la defensa de los derechos de los consumidores. Pasando un poco más a justificar acerca de por qué existe un sistema de protección al consumidor o por qué es importante la protección a los consumidores, me ha permitido hacer un poco una revisión acerca de antecedentes históricos que puedan justificar la existencia de un sistema de protección al consumidor. Así, a consecuencia de los cambios económicos y sociales que ocurrieron en el mundo, más bien derivados de lo que es la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX, la forma en que las personas administraban sus bienes, producían justamente los bienes e intercambiaban estos, cambió. Pasábamos de una economía netamente agrícola y de autoconsumo, es decir, las personas solamente se procuraban para ellos mismos lo que ellos pudieran cultivar o lo que ellos pudieran producir, a un sistema a través del cual iban a realizar más intercambios para hacer una mayor o mejor asignación de recursos. Es decir, a las personas que tenían mejores recursos para explotar o mejores herramientas para explotar determinados recursos, empezaron a intercambiar estos productos o estos servicios con otros que eran más especializados en otros temas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un grupo de personas que estaban apostados en la costa empezaron a intercambiar productos con personas que estaban apostados en la sierra, ¿no? Entonces, en ese intercambio había un grupo que tenía una mejor y mayor información acerca de algunos productos y otros que tenían otra especialización respecto de los cuales ellos cultivaban, criaban o explotaban. Entonces, en ese intercambio se generó un fenómeno denominado asimetría informativa. La asimetría informativa es aquella diferencia de información que manejan los expertos, los proveedores, los productores respecto de los otros que simplemente vienen a recibir por intercambio algo que ellos están también dispuestos a entregar. Básicamente la teoría lo define como la diferencia de información que manejan unos versus la información que manejan otros. Los que están más especializados en un tema o en la explotación de un producto o recurso de manera específica van a conocer definitivamente mucho más que aquel que viene por otro tema o viene a intercambiar otro tipo de producto. Entonces, la asimetría informativa de alguna manera se constituía como una limitación o como más bien como un problema que era necesario abordar y era necesario resolver. Disminuir la asimetría informativa era algo muy importante para estas sociedades y para que ese intercambio de productos pueda ser eficiente y pueda dar una mejor asignación de recursos en la sociedad y en la economía. Y es por eso que en esta problemática que se dio a nivel mundial también llegó a aterrizar a nuestro país. Con la liberación de la economía, la privatización de muchos sectores, se dio la necesidad de establecer entidades que puedan facilitar este objetivo, que justamente es disminuir la asimetría informativa. Y es por eso que se crea el INDECOPI, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, en el año 1992, noviembre para ser más exactos, a través del Decreto Ley 25868. El INDECOPI es un organismo público especializado adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Cuenta con personería jurídica de derecho público interno y tiene determinadas autonomías. Tiene autonomía funcional, autonomía técnica, económica, presupuestal, administrativa, entre otras. Básicamente el INDECOPI se crea como una agencia de competencia que buscaba justamente
fomentar el consumo dentro de nuestro país, ya dado que veníamos de una economía estatizada, no liberada. Los privados no tenían mayor oportunidad de generar competencia entre ellos, y habiéndose dado estas condiciones de liberalización de la economía, necesitábamos alguien que pueda justamente intermediar entre los consumidores y los proveedores para que pueda haber un intercambio de productos y servicios que genere mayor confianza. Entonces, es por eso que se genera o se crea el Indecopi, con esa finalidad. Adicionalmente, es importante destacar que la oficina regional del Indecopi en la ciudad de Arequipa se estableció por decisión del directorio institucional en enero de 1997. Actualmente tiene algunas funciones desconcentradas, como sería protección al consumidor, la tramitación de procedimientos concursales, la comisión de eliminación de barreras burocráticas y fiscalización de la competencia desleal. Específicamente, yo voy a centrarme ahora en lo que es protección al consumidor, por ser justamente la ocasión. Además, quisiera destacar algunas de las herramientas o algunas de las, más bien, normas que son muy importantes dentro de la labor de protección al consumidor. La norma base, y que es con el actual Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley 29571, es aquella a través de la cual el Indecopi resuelve todas aquellas controversias de consumo, resuelve todos aquellos problemas que les fueran puestos a conocimiento. Allí nos determina determinados, o mejor dicho, nos establece determinados supuestos, nos establece también determinadas definiciones acerca de lo que es la protección al consumidor, y además, importante resaltar dos aspectos. El artículo 1 del título preliminar nos señala cuál es el contenido del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Básicamente busca establecer normas, ¿no?, de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como principio rector la política social y económica del Estado. La protección de los derechos de los consumidores tiene una base constitucional que es el artículo 65. A través de esto se le encargó al Indecopi, y el Estado tomó como principio rector la defensa de los consumidores, puesto que reconocía que era una necesidad brindar aquella protección, o una necesidad brindar un espacio para que los consumidores puedan ser escuchados y además protegidos sus derechos. Atendiendo también al artículo 2 del título preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor, se establece que la finalidad del Indecopi es propiciar que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos, que gocen de los derechos y mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, ¿no? Es, como les mencionaba, prácticamente la principal intención o la principal finalidad de los procedimientos de protección al consumidor y del Indecopi en el desarrollo de dicha función, eliminar o tratar de reducir en su mayor posibilidad la asimetría informativa, que es un fenómeno inherente a los mercados o al intercambio de productos y servicios en las sociedades. Por otro lado, también quisiera destacar un poco a aquellos sectores donde impacta la labor del Indecopi, aquellos sectores donde hemos podido registrar a través de algunas herramientas estadísticas donde se han presentado mayores problemas de consumo, es decir, donde existe mayor asimetría informativa. Por eso es que el Indecopi de alguna manera registra mayor cantidad de denuncias y reclamos en estos sectores, y serían el principal el sector financiero o el sector bancario, el sector de los servicios educativos, el servicios inmobiliarios y finalmente el servicio de transporte terrestre. Es importante destacar estos 4 sectores, pese a que el Indecopi tiene competencia para poder resolver y tramitar procedimientos en distintos mercados, en una gama mucho más amplia que la que estoy mencionando, pues estos son los sectores más reclamados según la herramienta Mira a quién le compras, la cual voy a mencionar un poco más a detalle más adelante. Asimismo, el Indecopi cuenta con algunos mecanismos para poder realizar esta función, que es la protección a los consumidores, la protección de los derechos de los consumidores. Dentro de ellos podemos destacar algunos que son importantes de conocer. Básicamente, el Indecopi trata de propiciar a través de diversas herramientas o diversos canales mecanismos de información. ¿La información para qué?
porque como ya habíamos dicho, en algunos mercados es muy difícil que las personas puedan tener cierto grado de especialización o conocimiento. Entonces es necesario que el Indecopi de alguna manera pueda poner a disposición de las personas, del público en general y en específico de los consumidores, mecanismos que les permitan tomar mayor conocimiento y obtener mayor información respecto de lo que ellos desean contratar, adquirir o comprar. Por otro lado, el Indecopi ha decidido y ha implementado a través de normas y reglamentos la interposición, o mejor dicho, la instalación de libros de reclamaciones que nos faculta la interposición de reclamos y quejas. El libro de reclamaciones, como muchos deben saber, es un mecanismo, el primer mecanismo que tenemos todos como consumidores para poder hacer sentir nuestra voz. Si nosotros vamos a un negocio y por ahí vemos que hay algún problema del producto o del servicio que hemos adquirido, la primera herramienta que podemos solicitar para de alguna manera quejarnos o dejar por sentado nuestro descontento es el libro de reclamaciones. Tiene una reglamentación que trataré de abordar más adelante. Y por otro lado también tenemos un mecanismo que es bastante importante y es uno de los más utilizados, que son los procedimientos administrativos, que tienen un carácter sancionador. Me refiero a dos procedimientos en específico, que son los procedimientos ordinarios y los procedimientos sumarísimos, que son tramitados por el Indecopi. Estos procedimientos también tienen una característica de trilateral, pues el Indecopi se cierne como un ente que va a discernir entre el consumidor que trae el problema y el proveedor, que es el que ha ocasionado de alguna manera este problema, ¿no? Entonces el Indecopi se pone al medio para tratar de resolver o tratar de brindar una solución a dicha controversia. Finalmente, tenemos acciones de oficio, tenemos la forma que el Indecopi pueda salir a fiscalizar determinados sectores donde se pueda ver una afectación masiva de los consumidores. Estos procedimientos de oficio son tramitados por la Comisión de Protección al Consumidor en Arequipa y a nivel nacional por las diferentes comisiones. Como les estaba mencionando, y se encuentra en la parte baja del slide, la herramienta Mira a quién le compras es una página web donde están registradas todas las denuncias o todas las sanciones que han sido impuestas a los diversos proveedores a nivel nacional. Allí nosotros podemos obtener un ranking de qué empresas han sido más sancionadas, cuál es el monto de las sanciones que se les han impuesto y por qué motivos han sido sancionadas. Entonces nosotros podríamos conocer ahí, antes de contratar de repente en servicios educativos, dónde voy a matricular a mi hijo este año. Simplemente voy y reviso en Mira a quién le compras y el colegio al cual yo estoy pretendiendo matricularlo ha sido sancionado. ¿Por qué tema ha sido sancionado y qué multa se le ha impuesto? Esto nos permite transparentar un poco más la información, puesto que obviamente los proveedores jamás van a demostrar por qué han sido sancionados o cuántas veces han sido sancionados. El proveedor tiene una obligación de marketearse o de venderse de la mejor manera posible. No obstante, también las malas prácticas que estos puedan desarrollar, es necesario que los consumidores tengan a la mano y puedan disponer de dicha información para tomar una decisión de consumo más adecuada de acuerdo a sus intereses. Por otro lado, tenemos una noción que también está desarrollada en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es el target del Indecopi y el target de la función de protección al consumidor, que justamente sería el consumidor protegido. Entendíamos normalmente que un consumidor es una persona que va y adquiere un producto o contrata un servicio. No obstante, existen diversos supuestos dentro de los cuales hay que verificar para poder, de repente ya a nivel de un procedimiento administrativo, determinar si es una persona que está bajo el ámbito de protección de las normas de protección al consumidor o no. Escrita en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y nos señala lo siguiente: el consumidor protegido es aquel que se encuentra directa o indirectamente expuesto o comprendido en una relación de consumo o en una etapa preliminar a este. También los consumidores protegidos podrían, o los elementos de la relación de consumo, también son operaciones a título gratuito, cuando persiguen una finalidad que esté destinada al consumo. Por ejemplo, respecto a lo que consideramos consumidor expuesto, podríamos hablar de una persona que todavía no ha adquirido un producto o no ha pagado por un servicio. Me refiero a que podría ser una persona que está tendiente a adquirir un producto o un servicio.
Imagínense, y a manera de ejemplo, que uno se encuentra en una cola del cine para poder contratar o para poder entrar a ver una película, y en ese supuesto sería una persona que se encuentra expuesta a una relación de consumo, puesto que todavía no ha pagado su entrada, se encontraría a puertas de hacerlo. Y si ocurriese algún problema allí, como por ejemplo podría ser que se le niegue el ingreso a esta persona por alguna causa no justificada, sí estaría expuesto a una relación de consumo. Entonces, en esos casos, él podría tendría legitimidad para interponer una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor o ante el órgano sumarísimo según la materia o según la competencia de estos órganos. Respecto a lo que mencionaba de operaciones a título gratuito, me refiero a aquellas operaciones o a aquellos productos o servicios a través de los cuales las empresas brindan o pretenden captar la atención de los consumidores. Sin embargo, no les cobran por esa contraprestación o no les cobran por ese producto que le están entregando, ¿no? Por ejemplo, podría ser un volante o podrían ser, no sé, bocaditos para invitar a las personas que puedan ingresar a un determinado evento. En estos casos son operaciones a título gratuito, puesto que no les han cobrado una contraprestación por ello. No obstante, están fomentando la participación de esos consumidores para entablar relaciones de consumo más adelante. El consumidor puede no haber comprado el producto, pero igual lo disfruta. También entra y calza dentro de lo que son los supuestos de la relación de consumo aquellas personas que no han adquirido un producto, no obstante lo han recibido y están haciendo uso de este producto, pueden también interponer denuncias y tienen legitimidad para poder llevar a cabo procedimientos administrativos. Me refiero a que, por ejemplo, yo compro una lavadora para mi mamá y mi mamá es la persona que la está utilizando. En esos casos, supongamos que yo me voy de viaje fuera del país, normalmente el proveedor me diría, tú no la has comprado. Bueno, iría a mi mamá y le diría, usted no la ha comprado el señor Jonathan Gómez. Entonces, en esos casos, como yo no voy a poder venir de repente del viaje que tengo para poder reclamar, como ella hace uso y disfrute de la lavadora y la lavadora ha presentado un desperfecto, ella sí podría reclamar válidamente, tanto utilizando el libro de reclamaciones como los procedimientos administrativos. Y finalmente, para poder cerrar un poco la idea acerca de lo que es una relación de consumo, quisiera mencionar algunos de los elementos. El elemento principal, que es el consumidor, que se encuentra a mano derecha, es aquel que tiene la necesidad de adquirir un producto o un servicio. Él está dispuesto a entregar una contraprestación generalmente monetaria, es decir, a realizar un pago hacia los proveedores, que se encuentra al lado izquierdo de la diapositiva, y estos son aquellos que son especializados en un tema determinado, ¿no? Por ejemplo, proveedores de servicios bancarios, de servicios financieros, proveedores de, no sé, servicios de transporte. Hay una gama amplia para poder entablar relaciones de consumo, y se entiende que el fenómeno de asimetría informativa, el consumidor siempre es la parte desprotegida. El consumidor siempre goza de menos información respecto de la que tiene el proveedor por el expertise que maneja o por el grado de especialización que maneja respecto de los productos y servicios que ofrece en el mercado. Y también es importante mencionar aquellos dos pilares de la protección al consumidor, que serían la idoneidad y la información. Ya habíamos hablado bastante acerca de lo que es la asimetría informativa, no obstante también esto no simplemente queda en el plano inmaterial o el plano intangible, que es la asimetría informativa, sino también se trata de otro pilar de la protección al consumidor, que es la idoneidad. Y básicamente la idoneidad se puede describir como la correspondencia de lo que me han informado versus lo que me están entregando, porque sería muy interesante, pero también sería poco útil que de repente los proveedores me brinden demasiada información, sin embargo el producto que me entregan finalmente no es un producto que es acorde con la publicidad que ellos me han estado ofertando. Entonces, en ese supuesto es necesario verificar siempre la idoneidad también de los productos y de los servicios que finalmente se entregan a los consumidores. Por otro lado, también tenemos algunos de los principales deberes de los proveedores, y hablamos acerca del deber de idoneidad, que es un poco lo que les estaba mencionando. El deber de información, es necesario que les brinden información a los consumidores.
el deber de responder los reclamos, que pareciese que es una obligación formal, no obstante es una obligación bastante importante, pues a través de los reclamos que plantean los consumidores y las respuestas que le brindan los proveedores, se reduce la asimetría informativa y hace que el consumidor pueda decidirse para contratar o no contratar. Y finalmente, no habría una forma de que los proveedores puedan responder un reclamo si es que no contasen con un libro de reclamaciones, que es una obligación meramente formal, no obstante es bastante importante, pues permite esa comunicación libre o fluida entre consumidores y proveedores. Quisiera destacar un poco también acerca de lo que es la noción de idoneidad en los productos y los servicios. Ya les había comentado yo que la idoneidad es aquella correspondencia o aquella identidad entre lo que el consumidor espera y lo que en realidad recibe. Básicamente el consumidor puede tener ciertas expectativas en función a la información que se le ha brindado, en función inclusive a la costumbre acerca de cómo se desarrollan determinados productos o servicios, o en función a las garantías legales, en función a lo que las normas determinan de cómo se debe prestar un determinado servicio o cómo se debe otorgar determinado producto. Entonces, allí en la gráfica podríamos ver la identidad o el modelo de idoneidad, donde se destaca que X más Y más Z debe corresponder y debe ser tan igual como lo que recibe el consumidor en la realidad acerca de X más Y más Z. Ahí, por ejemplo, podemos ver dos zapatillas que son idénticas y me parece que es un evento acerca del cual también es necesario que se cumpla cabalmente con satisfacer las expectativas que el consumidor se ha generado a través de la información que el propio proveedor le ha brindado. A lo que me refiero en forma general es que el consumidor se va a hacer una expectativa por la información que se le pueda brindar. Yo como empresa, yo como proveedor, si le digo que de repente la crema X le va a determinar o le va a propiciar ciertas características en la utilización en la piel, por ejemplo, de una persona, y luego más adelante vemos que esta crema no cumple con esas expectativas, no cumple con lo que había prometido, nos encontraríamos en un supuesto de falta de idoneidad. Y ante este supuesto de falta de idoneidad, el INDECOPI tiene toda la potestad de poder aplicar las sanciones correspondientes. Las sanciones podrían ser bastante variadas, podrían ir desde una amonestación hasta una multa de 450 UITs. Entonces es muy importante que los proveedores pongan información que no solamente sea gran cantidad de información, sino que sea información veraz, que sea información correcta, que permita a los consumidores hacerse una idea real respecto de lo que van a recibir más adelante como el producto o el servicio que van a adquirir. El modelo de idoneidad también tiene una base, son tres garantías: la garantía legal, que es lo que les estaba mencionando acerca de las normas que determinan cómo se debe prestar determinado servicio o cómo se debe otorgar determinado producto; las garantías explícitas, que son aquellos contratos o son aquellas estipulaciones contractuales que permiten a los consumidores saber cómo es que se va a llevar a cabo la contraprestación, o mejor dicho, cómo se va a llevar a cabo la prestación del servicio o el producto que se le va a otorgar en determinados supuestos; y las garantías implícitas, ¿no? Aquello que está más bien basado un poco en la costumbre, cómo se presta este servicio o qué es lo que razonablemente podría esperar un consumidor acerca de un producto o de un servicio que ha contratado o adquirido. Otro pilar de la protección al consumidor, como les había mencionado, es el deber de información. El proveedor debe ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión de consumo que sea adecuada a sus intereses. La información además debe tener determinadas características. Debe ser información veraz, debe ser suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna, fácilmente accesible y debe ser brindada en el idioma castellano. Como les había mencionado, es muy importante cómo ofertan los proveedores sus servicios o sus productos, puesto que de ello depende qué idea o qué expectativa se va a generar el consumidor respecto de lo que más adelante se le va a otorgar o se le va a entregar. Si es que alguno de estos supuestos fuera incumplido por parte de los proveedores, el INDECOPI podría aplicar las sanciones que ya les había mencionado, previo procedimiento sancionador que pueda haberse iniciado tanto
a instancia de parte o de oficio si es que lo considera necesario. Bien, finalmente quisiera hablar un poco acerca de los órganos con los cuales cuenta la Oficina Regional del INDECOPI Arequipa y también otros que están destacados a nivel nacional, puesto que permiten de alguna manera hacer mecanismos ya en la propia protección al consumidor. Y había mencionado un poco lo que es el libro de reclamaciones, un poco sobre los procedimientos sancionadores que tiene el INDECOPI. No obstante, también es necesario destacar el Servicio de Atención al Ciudadano, en sus siglas es SAC, que el cual está encargado de brindar información y orientación acerca de los procedimientos y los trámites que se siguen ante el INDECOPI y tiene una función bastante especial, bastante interesante, que es la conciliación. Tiene una función de intermediación entre los consumidores y los proveedores, a través de los cuales, con la presencia de un funcionario en la oficina, se fomenta la conversación y pueden llegar a un buen arreglo. Es decir, se trata de procedimientos bastante céleres, se trata de procedimientos bastante eficaces a través de los cuales se convocan ambas partes, consumidor y proveedor, para que puedan llevar a cabo una conversación en las propias instalaciones del INDECOPI. A través de esta conversación o de esta reunión que pudieran tener, pueden arribar a lo que es un acuerdo conciliatorio. Este acuerdo conciliatorio definitivamente tiene que solucionar el reclamo o el inconveniente que ha ocurrido y por lo cual se le ha generado una molestia al consumidor, y se suscribe un acta. El incumplimiento de esta acta puede generar un procedimiento sancionador. Además, quisiera destacar un poco acerca de la información estadística que nos puede presentar el SAC en Arequipa y asesorías. En el año 2016 ha realizado 21.938, por asesorías nos referimos a consultas que ha recibido o personas que ha llegado a atender durante todo el año 2016, y reclamos, por reclamos me refiero a estos procedimientos de conciliación o de mediación que se han llevado a cabo en la Oficina Regional del INDECOPI Arequipa durante el año 2016, han sido un total de 2.075. Como les estaba mencionando, otro de los órganos muy importantes dentro de la protección al consumidor serían el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos y la Comisión de Protección al Consumidor. A través de el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos se ha determinado un procedimiento sumarísimo que es bastante ágil y bastante célere, se resuelve en 30 días hábiles, y el INDECOPI actúa de la misma manera que les estaba mencionando, se sitúa al medio entre el consumidor y el proveedor, y de acuerdo a la aportación de pruebas y cómo pudieran acreditarlo a través de un procedimiento trilateral, determina si el consumidor tiene la razón o si es que el proveedor en ese caso ha infringido alguna norma, básicamente en sus deberes de información y de idoneidad, o en cuyo caso también podría desestimarse la denuncia determinándose de que no ha habido una afectación al consumidor. Y en estos casos habría que evaluar con bastante detenimiento, puesto que hay algunos supuestos entre los cuales sí hay una afectación real de los derechos de los consumidores, y es el grueso o la mayoría de los reclamos o denuncias interpuestas, y en otros casos donde no se ha verificado una afectación de los derechos de los consumidores. Como les dije y como les mencionaba, esto está sujeto más bien a la aportación de pruebas que puedan tener ambas partes. La Comisión de Protección al Consumidor se encarga de los procedimientos en segunda instancia, puesto que los procedimientos tramitados ante el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos se trata de la primera instancia en la vía de protección al consumidor. La comisión constituye la segunda instancia y también tiene un procedimiento un poco más largo, ya son 120 días hábiles que, de acuerdo a la materia o la cuantía de la denuncia o del producto o el servicio al cual se ha afectado al consumidor, requieren un mayor estudio o requieren un mayor análisis que a profundidad puede realizar la comisión para determinar la afectación de los derechos de los consumidores. Incluso la comisión es la única facultada para poder iniciar procedimientos de oficio, pues como ya les había mencionado, se puede verificar la afectación de repente no de un solo consumidor, sino de una colectividad o de un grupo grande de consumidores, y en esos supuestos es a través de lo cual la comisión decide iniciar procedimientos de oficio ante la afectación masiva de los derechos de los consumidores. Importante también destacar el plazo que tienen los consumidores, que tenemos todas las personas para poder interponer nuestras denuncias. Son 2 años contados desde la ocurrencia de la infracción, es decir, es un plazo prescriptorio,
Una vez transcurrido este plazo ya no es posible interponer una denuncia. Y a grosso modo he tratado de graficar lo que es un procedimiento administrativo sancionador tramitado ante el INDECOPI. Se inicia con la presentación de una denuncia que debe estar sujeta a los requisitos que establece el TUPA, que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos en materia de protección al consumidor. Se le otorga, se le notifica al proveedor denunciado, se le otorga un plazo generalmente de 5 días hábiles para que pueda realizar sus descargos. Cabe la posibilidad de que ambas partes puedan solicitar una audiencia de conciliación. También cabe la posibilidad de que alguna de las partes pueda solicitar el uso de la palabra a través de lo que sería un informe oral, y si es necesario también se pueden practicar pericias o informes o alguna diligencia de este tipo respecto de algún aspecto que no haya quedado totalmente claro para poder dilucidar la verdad material en este tipo de casos. Finalmente, el órgano resolutivo, ya sea el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos o la Comisión de Protección al Consumidor, emite una resolución administrativa en la cual plasma los fundamentos y considerandos a través de los cuales fundamenta justamente o determina por qué ha adoptado una decisión, si ha dado la razón al consumidor o si ha dado la razón al proveedor, si es que ha habido vulneración de los derechos de los consumidores o no ha habido esto. Y ya para concluir, quisiera mostrar también un poco de lo que es información estadística acerca de la labor que viene realizando el INDECOPI en Arequipa respecto de los procedimientos administrativos sancionadores que le mencionaba. OPS es el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, ha tramitado denuncias. IMC son incumplimiento de medidas cautelares. IAC son incumplimientos de acuerdos conciliatorios, es decir, cuando había incumplimiento de las actas que se han celebrado o de las conciliaciones que se llevaron ante el Servicio de Atención al Ciudadano. De igual manera, los incumplimientos de acuerdo conciliatorio en los órganos resolutivos propiamente dichos, las liquidaciones de costos y los incumplimientos de liquidaciones de costas y costos. Ante la Comisión de Protección al Consumidor en Arequipa, solamente se han tramitado denuncias, procedimientos de oficio y apelaciones respecto de las cifras que ahí son expuestas. Con eso concluiría mi disertación. Agradezco bastante su atención y eso sería todo. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, el OCIPTEL, es un órgano del Estado que tiene a su vez como función principal regular los servicios públicos de telecomunicaciones. La norma sobre la cual voy a versar mi disertación el día de hoy está dirigida o está orientada efectivamente a saber exactamente qué es lo que regula el reglamento de reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones. Esta norma es una norma que es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas del sector telecomunicaciones, y lo que vemos a continuación proyectado es el esquema, un esquema bastante básico de lo que es el procedimiento de reclamos de los servicios públicos de telecomunicaciones. Es importante mencionar que todo procedimiento de reclamos para los servicios de telecomunicaciones no se inicia en el OCIPTEL, sino que se inicia en la empresa operadora. La empresa operadora es la que constituye la primera instancia dentro de un procedimiento de reclamo, y significa así que aquellas personas que tengan alguna clase de problema en relación a la prestación de su servicio público de telecomunicaciones deben acudir primero a la empresa operadora, y el OCIPTEL ingresa dentro del procedimiento de reclamo en segunda instancia administrativa a través de un recurso de apelación o un recurso de queja, dependiendo justamente de lo que haya sucedido durante la primera instancia. La siguiente, por favor. Como les iba indicando, las empresas operadoras son la primera instancia. ¿Qué sucede si yo inicio mi procedimiento? No, la siguiente. Inicio mi procedimiento de reclamo sobre alguna de las materias que se pueden ver actualmente en el slide. Por ejemplo, facturación. Facturación es uno de los procedimientos de reclamo que es más recurrente a nivel nacional
Porque normalmente creo que cualquiera de nosotros en algún momento hemos recibido una llamada de la empresa operadora para ofrecernos una mejora en la prestación de nuestros servicios, ya sea mejor o una mayor velocidad en el servicio de internet, o de repente nos ofrecen una mayor cantidad de minutos en nuestro plan tarifario, o algunos canales que de repente estamos interesados en ver a través del cable. Sin embargo, nos indican que el incremento que va a sufrir nuestra renta mensual será solamente de 5 o 10 soles, pero lamentablemente a fin de mes nos damos con la sorpresa de que el incremento no es ni de 5 ni de 10, sino que es por un costo mucho mayor. Obviamente eso genera una situación de insatisfacción en la persona que es abonado del servicio y que tiene que realizar el pago de la renta mensual. Y si tomamos como base este procedimiento de reclamo de facturación que yo inicio en la empresa operadora, podría ser que la empresa operadora cumpla con responderme en el plazo. Pero si responde en el plazo y yo no estoy conforme con la respuesta que la empresa operadora me está ofreciendo, yo debo presentar un recurso de apelación. ¿Y qué sucede si la empresa operadora dentro del procedimiento de reclamo puede haber cometido una transgresión, como por ejemplo no haberme respondido habiéndose excedido ya los plazos de resolución de primera instancia? En ese caso yo tendré que presentar un recurso de queja. Como ya les indicaba, cualquiera de estos dos recursos vienen a caer en el Tribunal de Solución de Reclamos de OCIPTEL, y por lo tanto nosotros tendremos la competencia para poder ingresar dentro del procedimiento de reclamo y poder resolver en segunda instancia y de manera final en el procedimiento administrativo quién tiene razón, la empresa operadora o el abonado. La siguiente, por favor. Bueno, ahí se siguen asignando algunas materias reclamables. Es importante mencionar que si bien, por ejemplo, hasta agosto del año 2015 habían solamente 18 materias reclamables, a partir de agosto del 2015, como les indicaba, las materias reclamables se han extendido. Tanto así que hemos llegado a generar una materia reclamable que es la protección de todos aquellos derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones que estén suscritos en la norma del sector. ¿Por qué? Porque no podíamos enmarcar de repente cada uno de los derechos como una materia reclamable, pero sí nos interesa que dentro de la gran casuística que puede existir en la prestación de los servicios de telecomunicaciones hubiera alguna materia que pudiera englobar la mayor cantidad de casos que pudieran existir dentro de estos procedimientos. La siguiente, por favor. Quisiera mencionar brevemente qué plazos tienen los usuarios para poder hacer valer sus derechos en la empresa operadora. Hasta agosto del 2015, en el caso de los reclamos por facturación y por cobro, los usuarios solamente podían reclamar hasta 2 meses después de la fecha de vencimiento de su recibo, y si era un reclamo por cobro, solamente hasta 2 meses después de que hubiesen sido notificados por la empresa en relación a una deuda pendiente que obviamente desconocían. En el caso de lo que viene a ser los demás reclamos, los plazos eran en cuanto subsista el incidente, ¿no? A partir de agosto del 2015 estos plazos se han ampliado. ¿Por qué? Porque justamente en muchas ocasiones nosotros hemos podido verificar que los usuarios ni siquiera reciben los recibos que deberían recibir mensualmente por la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Entonces hemos ampliado los plazos de atención de estos reclamos a 2 años después de la fecha de vencimiento del recibo, de manera tal que los abonados pudieran tener la cantidad de tiempo suficiente para poder dar cuenta de alguna clase de incongruencia en el cobro o en el concepto facturado, y tuvieran tiempo suficiente para poder generar o interponer sus reclamos ante la empresa operadora. La siguiente, por favor. ¿Qué plazo tienen las empresas para notificar sus resoluciones de primera instancia? 5 días hábiles en cualquiera de los procedimientos administrativos reclamados. Las notificaciones pueden ser realizadas de manera personal, bajo puerta y en correo electrónico, justamente eso a partir de agosto del 2015. ¿Y por qué toco estos pequeños detalles? Bueno, justamente los precedentes de observancia obligatoria, justo uno de ellos tiene que ver mucho con el tema de la notificación. La siguiente, por favor. En el caso de la dirección de notificación
y la obligación de la segunda visita. Quisiera informarles lo siguiente. Hasta agosto del 2015 la notificación se realizaba en una sola oportunidad, y si el notificador no encontraba a la persona o al abonado o a alguien en casa que pudiera recibir la notificación, directamente lo que hacía era notificar al usuario bajo puerta. Nosotros hemos tratado de orientar el procedimiento a que a partir de agosto del 2015 en adelante los usuarios la empresa operadora tenga la obligación o de preponderancia a la notificación de manera personal. Esto significa sí que la empresa operadora, si en la primera visita no encuentra al abonado o alguien para notificar, deberá volver en una segunda oportunidad para poder realizar la notificación. Obviamente en la primera visita deberá dejar una constancia indicando también en qué fecha y hora aproximada de volver para realizar la segunda visita y notificación, de manera tal que se pueda encontrar a una persona quien pueda ser la que recepcione el documento de la notificación o la resolución de primera instancia. Quisiera empezar con el tema de la relación de medios probatorios. Básicamente les he explicado a grandes rasgos cómo es que se inicia o se brinda o realiza el procedimiento de atención de reclamos de usuarios. Sin embargo, en muchas oportunidades nos han consultado cuáles son los medios probatorios que de alguna manera sirven a los CIPTEL para poder determinar qué parte es la que tiene la razón, si la empresa o el usuario. La siguiente diapositiva, por favor. Es importante mencionar que la carga probatoria en todo procedimiento de reclamo la tiene la empresa operadora. Solamente se invierte la carga de la prueba cuando el usuario o reclamante es quien indica que de alguna manera el medio probatorio no tiene algún tipo de validez y obviamente puede contraponer algún otro medio probatorio que justamente quite veracidad al primero. Es importante mencionar que si bien los medios probatorios que voy a enlistar son solo algunos de los que están establecidos en la norma, tampoco este listado que se tiene ya expuesto de manera normativa es una lista cerrada, sino que esta lista nos permite de alguna manera poder informarle a la empresa operadora qué es lo que nosotros esperamos al momento en que le solicitamos cierto medio probatorio. La siguiente, por favor. El primer medio probatorio es la asignación de saldos. La empresa operadora tiene en su sistema la obligación de tener asignado cuántos minutos, cuántos megas, cuántos mensajes de texto o mensajes multimedia es que tiene asignado para cada uno de los planes que tenemos contratado. Y por lo tanto, si la empresa operadora me está indicando que el usuario, por ejemplo, ha hecho un uso adicional de megas o un uso adicional de minutos a los contratados, la empresa deberá elevar el mecanismo de asignación de saldo. Asimismo, para aquellos usuarios que de repente en algún momento solicitan o consideran que la empresa operadora les ha descontado saldo indebidamente, igual la empresa operadora debe alcanzarnos ese medio probatorio. El tema de los detalles de consumo. En la mayoría de los reclamos por facturación, los usuarios justamente una de las cosas que no reconocen es haber hecho un número determinado de llamadas o haber consumido un número determinado de megas. Entonces la empresa operadora lo que nos alcanza justamente es el detalle, por ejemplo, de llamadas realizadas o también, luego vamos a ver en adelante, un detalle del tráfico de consumo de internet. En el caso de los detalles de llamadas, la empresa operadora, por el tema de secreto de telecomunicaciones, nos ofrece el listado de las llamadas realizadas sin los 3 últimos dígitos, justamente con la finalidad de poder proteger el secreto de telecomunicaciones del usuario reclamante. La siguiente, por favor. En el caso del tema del valorizado, ¿por qué nos alcanzan el monto total del costo de cada una de las comunicaciones? Justamente para poder saber si la empresa operadora les está cobrando la tarifa correspondiente al plan contratado y también saber si el valor total de las llamadas en realidad corresponde al monto final facturado.
Es importante mencionar que para nosotros en muchas oportunidades este tipo de detalles nos permiten saber si efectivamente la operadora ha asignado el total contratado de minutos, por ejemplo, por el plan. En el detalle no solamente se nos ofrece saber, por ejemplo, la cantidad de minutos que hubiera determinado una llamada, sino el total de minutos dentro de todo el periodo, y de esa manera establecer si se ha cumplido con el plan contratado y finalmente si se han generado realmente minutos o consumos adicionales. La siguiente, por favor. Lo que les mostramos a continuación es el diagrama de tráfico de consumo de Internet. Para algunos de ustedes de repente será un poco extraño revisarlo, mirarlo por primera vez, pero para nosotros es importante, por ejemplo, conocer qué clase de habitualidad de consumo tiene el usuario en el tema del servicio de Internet, porque en muchas oportunidades los usuarios lo que justamente desconocen es el consumo adicional de Internet. La mayoría de personas actualmente utiliza con mayor frecuencia los servicios de Internet y uno de los problemas que se presentan es que normalmente no saben cómo contabilizar la cantidad de megas que están utilizando durante un ciclo de facturación. Si bien nosotros de repente tenemos un poco más de experiencia para poder examinar este tráfico de consumos, es importante mencionar que dentro de los mercados de aplicaciones actualmente, los usuarios pueden descargar herramientas o aplicaciones que les permitan medir justamente sus consumos de Internet, diferenciándolos del plan y del Wi-Fi, de manera tal que puedan verificar efectivamente cuánto consumo del servicio de Internet vienen realizando. Es más, existen aplicaciones que les permiten también realizar diferenciaciones por los canales a través de los cuales están consumiendo sus megas. Es decir, cuánto consumo han realizado en Facebook, cuánto consumo han realizado en WhatsApp, y esto justamente les permite a la mayoría de personas que de repente tienen planes prepago o pospago con ofertas con servicio ilimitado a Facebook o servicio ilimitado a WhatsApp, poder saber si efectivamente lo que la empresa operadora les está queriendo cobrar como adicionales corresponde a los consumos que realmente realizan a través de su equipo terminal. La siguiente. El histórico de reclamos. A partir del histórico de reclamos nosotros podemos saber si la persona que viene presentando o exponiendo su caso es una persona que reclama continuamente y de repente su problema se origina no solamente de un problema de calidad de servicio, sino de repente es de un incumplimiento de condiciones contractuales, o de repente es la primera facturación que reclama y efectivamente hay algún otro tipo de problema en la consignación de su saldo. ¿Por qué también nos sirve el tema del histórico de consumo? Del histórico de reclamos. Porque tenemos que también considerar que los reclamos por un recibo en específico solamente se pueden realizar una vez, o sea, no puedo reclamar 2 veces un mismo recibo. Entonces, si es que yo necesito, por ejemplo, verificar si el abonado ha realizado algún tipo de reclamo por esa facturación, voy a pedir el histórico de reclamos para verificar que no haya sido ya resuelto en anterior oportunidad un reclamo por el mismo periodo o ciclo facturado. El histórico de cortes y reactivaciones nos permite conocer si efectivamente la empresa operadora le ha facturado al usuario por un periodo en el que no ha contado con el servicio. Y les traigo a discusión un tema que sucedió el mes pasado. Todos hemos sentido una lentitud o hasta ausencia del servicio de Internet prestado por Movistar, específicamente el 9, 10, 23 y si no me equivoco 27 de febrero pasado. Entonces muchos de nosotros nos hemos quejado de repente con la empresa operadora, a través de redes sociales, a través de medios de comunicación. Sin embargo, la norma, les comento, primero, establece que la empresa operadora debería realizar un descuento por la correspondiente al prorrateo de la cantidad de tiempo o servicio en el cual no hemos contado con el servicio de Internet. O sea, si yo tengo un dúo o un trío y no he tenido un servicio por 5 días durante un mes, entonces la empresa operadora debería descontarme
esos 5 días de internet en mi renta mensual de este mes. Pero ¿qué sucede si la empresa operadora, digamos, obvia realizar ese descuento en mi facturación? Yo puedo iniciar un procedimiento de reclamo por la facturación, justamente haciendo mención a que durante 5 días, en el mes de febrero del 2017, día tal, y día tal, no he contado con el servicio de internet y por lo tanto solicito que se me deje de cobrar ese periodo, y la empresa operadora realizará el prorrateo, eliminará, bueno, de alguna manera ajustará ese monto hasta que termine el procedimiento de reclamo, y yo no voy a pagar ese monto hasta que se establezca efectivamente quién tiene la razón. Obviamente en este caso ha sido un tema masivo, ¿no? Un corte de fibra óptica, o bueno, los cortes de fibra óptica que se han venido suscitando durante el mes de febrero han generado la inexistencia del servicio de internet, no solo en Arequipa, sino en Moquegua, en Puno, en Madre de Dios. Y obviamente la empresa operadora tendrá que hacer el descuento correspondiente y la anulación del monto facturado si en el caso de que decida yo presentar un procedimiento de reclamo por facturación. El histórico de pedidos. Y en este tengo una acotación en especial, justamente en relación a lo que les explicaba al inicio de la disertación, y es que la empresa operadora, o bueno, las empresas operadoras tienen como costumbre llamar a los usuarios para ofrecerles cierto tipo de beneficios adicionales a su plan contratado. Primero, detallar que estos beneficios adicionales no pueden ser contratados por otra persona que no sea el abonado del servicio. Si yo estuviese casada y tuviera un esposo y mi esposo es el titular, pero a mí me llaman y yo contesto y me ofrecen a mí un servicio adicional, aunque yo aceptase, esa contratación es inválida, porque la única persona que pudo contratar un servicio adicional para mi plan sería mi esposo y no yo, porque él es el titular del servicio. Entonces, si en mi histórico de pedidos efectivamente existe un número de pedido, por ejemplo, a nombre de Lucía Maguiña el día 15 de marzo del 2017, pero yo no soy la titular del servicio, ese histórico de pedidos establecería que obviamente yo he realizado un pedido que no debía haber realizado o no pude haber contratado. Asimismo, en este caso, el reclamante tendría que indicar, en este caso mi supuesto esposo, tendría que indicar que quien contrató el servicio fue un usuario y no el abonado, lo contrató el 15 de marzo y que solicita a la empresa que eleve el mecanismo de contratación que permite establecer que efectivamente ha sido el titular quien contrató el servicio. Si la empresa operadora no eleve el mecanismo de contratación, porque obviamente no le convendría, en este caso el reclamo sería declarado fundado a favor del abonado, ¿no? Entonces es importante saber quién tiene objetivamente la posibilidad de realizar contrataciones adicionales para los servicios y, de ser el caso, exponerlo en el procedimiento de reclamo para que la empresa operadora esté obligada a elevar los mecanismos de contratación correspondientes. Inspecciones técnicas. A muchos de nosotros hemos tenido alguna clase de situación de avería o problema técnico con nuestra instalación de servicio de dúo o trío en la casa, en la mayor cantidad de oportunidades. Pero ¿cuántos de nosotros, al momento de recibir a la persona de servicio técnico de la empresa, hemos recibido una constancia de inspección técnica? Yo estoy seguro que muy pocos de nosotros en algún momento hemos solicitado la constancia, o el mismo empleado de la empresa nos los ha otorgado sin nosotros solicitarlo. Sin embargo, nosotros sí lo solicitamos al momento de realizar la verificación del expediente, porque la empresa operadora debe acreditar qué técnico fue quien se apersonó al domicilio del cliente, y también que efectivamente haya realizado algún tipo de diagnóstico en relación a la instalación del servicio. Los mecanismos de contratación, como ya les explicaba, en realidad a nosotros nos sirven de mucho, porque primero nos permite saber quién contrató el servicio, realmente estaba habilitado para contratarlo. Segundo, qué se le ofreció al abonado, porque tenemos muchos reclamos por ofertas y promociones o por incumplimiento de condiciones contractuales. Por ejemplo, me llamaron y me dijeron que me iban a dar un dúo de 69 soles,
Sin embargo, los 3 primeros meses iba a pagar 120, pero a partir del tercer mes en adelante me iban a cobrar solo los 69 soles para toda la vida. Entonces, si eso está en la grabación, la empresa tendrá que cumplirlo, ¿no? Y el usuario habría ganado el procedimiento de reclamo. Entonces, estos detalles que de repente yo les estoy brindando son necesarios establecerlos dentro del procedimiento de reclamo. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades nosotros nos hemos encontrado con formularios de reclamo en el cual el abonado solamente pone que no está conforme con el monto facturado, y obviamente eso deviene en que nosotros no sabemos exactamente por qué no está conforme. Y de verdad es sumamente improbable poder declarar fundado un reclamo cuando el mismo abonado no nos dice por qué no está conforme con la facturación. Entonces, saber si el abonado tuvo una avería, ponerlo, no tuve una avería, o no conté con el servicio, o lo que me ofrecieron en mi plan tarifario era distinto a lo que me están facturando en este recibo, ¿no? Es importante mencionarlo. En el caso de los precedentes de observancia obligatoria, hay un precedente de observancia obligatoria que fue emitido en el 2007 y está íntimamente ligado a la prestación del servicio de Internet, porque hasta el 2007 Telefónica del Perú solamente emitió un recibo que decía concepto facturado Speedy y no te decía la velocidad de Speedy que tenías, si tenías 100 bits o 500 o 600 o 700 o 1 mega o 2 megas, y el abonado obviamente estaba en situación de indefensión, porque yo te estoy pagando por servicio de Internet, pero en realidad no sé qué velocidad es la que efectivamente tengo contratada. Y obviamente eso se ha considerado porque la empresa operadora, el usuario no podía saber cuándo o cómo poder reclamar por un servicio si efectivamente no sabía qué velocidad le prestaban. Les explico un poco más sobre el precedente. En realidad, ¿qué sucede? El abonado se da cuenta que sufre un incremento tarifario y eso se lo explican en la ventanilla del centro de atención al cliente, pero él dice, pero ¿cómo me voy a dar cuenta, señor, que efectivamente usted me está facturando un monto distinto por un incremento, por un aumento de velocidad en mi servicio de Internet? Si en mi recibo no dice más que Internet, no me están diciendo qué velocidad me prestan. Entonces, ¿cómo podrías obligarme o decirme que solamente puedo reclamar 2 meses, o sea, hasta ese entonces, solamente 2 meses de mis recibos, si en realidad yo nunca supe a partir de cuándo me estás generando un monto adicional por un servicio de Internet que no me dice qué velocidad tiene? Entonces, en esa oportunidad en específico, el usuario dio pistas suficientes como para poder nosotros aplicar el tema del derecho a la información y establecer que se pudiera resolver no solo en relación a sus 2 últimas facturaciones, sino en relación a todas aquellas facturaciones a partir de las cuales la empresa hubiera hecho la modificación tarifaria. La siguiente. La siguiente. Justamente este es el sentido en el cual se resolvió ese expediente. Como les explicaba, en realidad se declara fundado al usuario y no solamente por los 2 últimos recibos, sino por todos aquellos a partir de los cuales se había generado la modificación tarifaria. Esto tiene que ver mucho con aquellas personas que de repente hemos tenido alguna clase de acercamiento un poco más a lo que era el concepto de renta básica. Y es que el usuario interpone un procedimiento de reclamo en el cual indica que no está conforme con la renta básica facturada por la empresa operadora, pero en este expediente en específico el usuario lo que de alguna manera reclama es la validez del concepto de renta básica y lo que se le explica dentro del procedimiento de reclamo es que el concepto de renta básica es similar o igual al concepto de renta mensual, o sea, es el monto que él paga de manera fija por el servicio que contrató y no está vinculado de repente al contrato que tuvo el Estado peruano con Telefónica del Perú, ¿no? O sea, la validez del concepto de renta básica no es lo que debería dilucidarse dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Pero, sin embargo, dentro de lo establecido en la resolución,
Lo que nosotros sí le explicamos o se establece a través de este precedente es que el usuario lo que sí puede reclamar es si efectivamente, por ejemplo, le corresponde esa renta mensual contratada o no le corresponde porque de repente la empresa operadora le ha cambiado la renta sin su autorización. Entonces hay ciertas materias que se establecen y que podrían sí efectivamente poder ser verificadas o revisadas por el tribunal en relación a la renta mensual, pero no la validez del concepto de renta mensual, ¿no? La siguiente, por favor. En relación a la notificación, y hace un momento les dije que íbamos a volver sobre este tema. ¿De qué manera podemos saber si un usuario ha sido notificado válidamente dentro de un procedimiento administrativo de reclamos de usuarios? Y es que cuando nosotros recibimos el expediente, recibimos el formulario de reclamo, recibimos los medios probatorios, recibimos el acta de notificación o el cargo de notificación, dependiendo, y el recurso que hubiera interpuesto, ya sea de queja o de apelación. Entonces, ¿cómo podríamos saber si efectivamente el usuario ha sido notificado o no? La norma establece que la empresa operadora debe consignar, por ejemplo, el número de la resolución que está siendo notificada, la fecha en que está siendo emitida, la dirección del abonado, la persona o del reclamante, el nombre completo del reclamante, el número de servicio por el cual se está reclamando, el número del reclamo, pero específicamente sobre su dirección nos pide que también se notifique el nombre del notificador, el DNI del notificador, la firma del notificador y también los colindantes de la dirección donde está dejando la notificación. Al respecto, en muchas oportunidades hemos tenido usuarios que nos indican que, por ejemplo, las características de su predio no corresponden a las del acta de notificación o a las que aparecen ya en la resolución final de los IPTEL. Es importante mencionar que en muchas oportunidades para nosotros no ha sido determinante, por ejemplo, el tema de los colores, porque si por ejemplo el notificador ve beige y el usuario ve blanco, entonces hay un tema de no hay mucha imparcialidad en el asunto, ¿no? Pero si dentro del procedimiento del reclamo el abonado revisa su expediente y ve, por ejemplo, que el cargo de notificación dice casa blanca de un piso y su casa en realidad es una casa de 5 pisos de color amarilla, entonces obviamente hay una incongruencia en relación a la notificación y no nos causa certeza de que efectivamente haya sido notificado válidamente, ¿no es cierto? Entonces el usuario puede solicitar a partir de un pedido de información adicional que nosotros hagamos una verificación domiciliaria. Para esto nosotros nos movilizamos de la oficina a la dirección que el abonado solicitó como dirección de notificación y verificamos si efectivamente se cumple con lo establecido, ¿no? O sea, que si la casa tiene 5 pisos, que si es de color amarilla, que si el número de registro de energía eléctrica corresponde, que si el colindante de la derecha es el 101 y el de la izquierda es el 103. Y déjenme decirles que en muchas oportunidades hemos logrado verificar que no existe congruencia en relación a los cargos de notificación establecidos o enviados por la empresa operadora con la dirección real del abonado. Entonces, una recomendación, y de hecho a partir de mayo del año pasado, los abonados pueden acceder a sus expedientes de reclamo si estuviesen en primera instancia o aunque estuviesen en segunda instancia. Si estuviesen en primera instancia, a partir de la página web de las empresas operadoras. Y si estamos en segunda instancia, a partir de la página web de los IPTEL. Entonces, el abonado puede revisar su cargo de notificación, los medios probatorios que estableció la empresa operadora, el descargo de la empresa operadora que ha elevado a los IPTEL. Entonces, esa información es de acceso de parte de cualquiera de los abonados o reclamantes o usuarios de servicio de telecomunicaciones. Por ejemplo, disculpa el anterior. En esa acta de notificación bajo la puerta, por ejemplo, nosotros la hemos invalidado porque, si se dan cuenta, bueno, creo que es un poco difícil, pero en la parte final del acta de notificación, el número de DNI del notificador es un garabato.
O sea, no se puede verificar si es 4, si es 5, si es 6, si es 1. Entonces, como no puedo saber si el número de DNI corresponde al nombre del notificador que me ha puesto la empresa operadora, yo invalido el cargo y para mí es como que no le notificaron. La siguiente. En este criterio, lo que nosotros aplicamos básicamente es el tema del prorrateo. Y en realidad es un tema más a favor del usuario. Les explico por qué. Porque hay personas que efectivamente, por ejemplo, tienen un plan de telefonía móvil y por algún motivo, razón o circunstancia sufren la suspensión o corte de su servicio, ya sea porque se atrasaron en el pago o porque la empresa cometió un error y le suspendió el servicio indebidamente. Entonces el abonado, ¿qué te dice? El abonado te dice, mira, me suspendieron el servicio y por lo tanto yo no quiero pagar la mitad de mi renta mensual, ¿no? Porque si yo pago, por ejemplo, mi renta mensual de 40 soles, no estoy conforme, quiero solamente pagar 20 soles porque la mitad del mes no tuve servicio. Y efectivamente la empresa operadora le hace el ajuste correspondiente, pero el usuario dentro de esos primeros 15 días lo que hizo fue agotar todo su saldo de megas, todo su saldo de minutos y todo su saldo de mensajes y cuando se dan cuenta, al hacer el prorrateo, tiene un montón de consumos adicionales. ¿Por qué? Porque obviamente también la empresa lo que hizo fue recortarle la mitad de beneficios. O sea, me vas a pagar la mitad, ya, pero entonces también digamos que te asigno solamente la mitad de beneficios ese mes y lo que hubieras consumido en adicional te lo cobro como consumo adicional. Y lo que nosotros hemos establecido es que eso es incorrecto, o sea que la empresa operadora lo que debería hacer es, efectivamente yo no te voy a cobrar la renta mensual de ese mes y lo que vamos a hacer es simplemente hacer que efectivamente te brinden todos los beneficios de ese mes, pero que te envíen un mensaje o información a partir de la cual se te puede informar que estás efectuando alguna clase de consumo adicional de manera tal que puedas hacer un consumo pensado e informado de tus servicios. Sí. En relación a lo siguiente, lo que viene a continuación es el tema de qué sucede cuando la empresa operadora no me deja presentar un reclamo. Y eso creo que nos ha sucedido a todos, y me incluyo. Hemos llamado a un call center y nos piden nuestros datos y nos pasan con el siguiente analista, que es el especialista, y nos vuelven a pedir nuestros datos y ese nos pasa con el área del área de reclamos y ese nos vuelve a pedir nuestros datos y ya vamos media hora en el teléfono y nos vuelven a pedir nuestros datos, ¿no? Entonces, eso se podría tomar como una negativa a ingresar mi reclamo. Sí, efectivamente, es una negativa ingresar mi reclamo, pero ser dentro de mi recurso de queja. Uno, ¿qué canal de atención fue? O sea, ¿fue telefónico? ¿Fue presencial? ¿Fue a través de un escrito? No me quisieron recibir de repente mi escrito, ¿no? ¿En qué fecha fue? ¿A partir de cuándo yo cuento que efectivamente quisiste presentar tu reclamo? O sea, ¿fue la semana pasada? ¿Fue un día lunes? ¿Fue un día martes? Una fecha en específico de manera tal que podamos decirle a la empresa o obligarle a partir de esa fecha ingrésale el reclamo que el usuario quería interponer. Y tercero, ¿qué materia quería reclamar? Quería reclamar facturación, cobro, calidad, idoneidad en la formación, incumplimiento de condiciones contractuales, incumplimiento de promociones. ¿Qué es lo que quería reclamar? De manera tal que yo, como organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, le obligue a la empresa a que se tenga ya por interpuesto el reclamo del usuario a partir de la fecha que tú me indicaste y la materia que el usuario solicita. ¿Ya? Decirles lo siguiente, para nosotros es muy importante la información que ustedes nos puedan brindar. Yo les agradecería muchísimo, por favor, que si en algún caso ustedes consideran que se está brindando de manera incorrecta a los servicios de telecomunicaciones, nosotros seamos el primer filtro para poder recibir sus reclamos, sus quejas,
en relación a la mala prestación de estos servicios o cuando las empresas operadoras no quieren recibir sus reclamos. La oficina que nosotros tenemos en Arequipa está dedicada a brindar orientación a los usuarios. Existen muchas cosas que de repente no están publicadas ya como un precedente de observancia obligatoria, pero sí que constituyen criterios de resolución dentro del tribunal y que de repente nosotros podríamos alcanzárselos a través de una orientación y que podrían servirles justamente para llevar a buen término el procedimiento de reclamo que quisieran interponer ante una empresa operadora. Les agradezco mucho su atención. Por la interrupción. Bueno, este es el contenido de lo que yo les voy a comentar un poquito, les voy a dar unas cuantas ideas relacionadas pues al sector financiero. Básicamente, Superintendencia tiene distintos tipos digamos, tiene una finalidad principal, pero también controla a 3 diferentes sistemas y también ve aspectos relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, hoy día vamos a centrarnos en el tema relacionado pues a sistema financiero como tal, ¿no? a consumidor financiero. Para ello vamos primero a contarles un poquito qué es la Super, qué hace la SBS, luego un marco regulatorio, las normas relacionadas con las operaciones que llevan a cabo los ciudadanos frente a las empresas del sistema financiero y sus diferentes aspectos, los diferentes temas, para finalmente concluir y mirar la competencia de la superintendencia y qué es lo que pueden hacer los usuarios cuando les surge pues alguna inconsistencia, inconformidad, controversia con una empresa frente a una empresa del sistema financiero. A ver, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs es una institución constitucionalmente autónoma. Tiene en realidad el control a su cargo, el control de las empresas del sistema financiero, del sistema de seguros y del sistema privado de pensiones. Entre las empresas del sistema financiero están los bancos, financieras, cajas rurales, cajas municipales, pymes. Entre las empresas del sistema de seguros están las compañías de seguros, las empresas de reaseguros, ¿no? Y sea en los ramos de vida o generales o en ambos dos que la empresa de seguros brinda. Y en el sistema privado de pensiones están las conocidas administradoras o empresas administradoras de fondos de pensiones, conocidas como las AFPs. La finalidad principal de la superintendencia, y aquí quisiera incidir, por eso el subrayado en la diapositiva, quisiera incidir porque la finalidad de la superintendencia es básicamente cautelar la solidez económica y financiera de las empresas que supervisan. Esto quiere decir que la superintendencia cumple un papel supervisor frente a las empresas de estos 3 sistemas que les he comentado, pero cautelando la solidez patrimonial de estas empresas. Desde aquí ya inicialmente podemos, digamos, avisorar y con los previos conceptos que nos ha dado Jonathan, podemos ver que la competencia de la superintendencia no es resolver una controversia privada que pueda surgir entre un usuario, un cliente y una entidad o una empresa que supervisa la SBS. Que esto lo vamos a ver casi al final para reiterar, subrayar, precisar este concepto. Entonces les decía, la superintendencia, su finalidad principal es básicamente velar por la solidez de los sistemas que supervisan. ¿Qué sistemas? El sistema financiero, el sistema de seguros y el sistema privado de pensiones. Controlando que estas empresas cumplan las normas legales que emite la propia superintendencia. Esa es la función de velar por la solidez patrimonial de las empresas. Para ello, esta función de supervisión la lleva a cabo a través del control de las empresas, solicitándoles información de manera diaria, mensual, trimestral, semestral, anual, en fin,
y además haciéndoles visitas periódicas, análisis a las propias empresas in situ para ver cómo están, cuáles son las posibles observaciones que pudieran presentarse en estas empresas, en cada una de estas empresas, tanto el sistema financiero, sistema de seguros y sistema privado de pensiones. Además, dictando normas, que ahora en un momento voy a hacer mención a algunas importantes relacionadas al sistema financiero, dictando normas, o sea, regulando las operaciones y actividades de estas empresas, de estos tres sistemas. Pero también Superintendencia, ya hace algunos años, identificó que es importante también el lado de la inclusión financiera, y para ello está abocada en llevar a cabo ya desde hace algunos años actividades de educación financiera, porque consideramos en realidad que es importante que el tema de la cultura financiera. Y con ello, pues, porque para ello ello conllevará a incluir a la mayor cantidad de gente en nuestro país en los temas relacionados al sistema financiero, a la obtención de créditos y, en fin, a llevar a cabo operaciones entre de las personas con las empresas del sistema financiero. Entonces, considerando unos aspectos, que las empresas del sistema financiero, por ejemplo, tengan adecuados canales de atención al usuario, además emitiendo regulación al respecto, ello van a ser herramientas importantes para efectos de lograr una mayor inclusión financiera. Y esta inclusión financiera se ve reflejada, por ejemplo, en los temas de regulación. Comienzo por comentarles que, como sabemos, el dinero es un bien escaso y es muy difícil, digamos, entre una persona que requiere de algún fondo, de algún capital para emprender algún negocio o llevar a cabo alguna actividad, es un poco complicado conseguir fondos. Por ello, las empresas del sistema financiero asumen ese riesgo y entonces llevan a cabo, ese es el negocio en realidad de las empresas del sistema financiero, llevar a cabo la actividad de colocar dinero en la gente que requiere estos préstamos, ¿no? Entonces, la actividad desde el punto de vista teórico que llevan a cabo estas empresas del sistema financiero se denomina intermediación financiera, que es la relacionada a captar dineros del público para colocarlos a las personas o a los agentes deficitarios que requieren, pues, estos fondos, estos préstamos. Por ello, las operaciones que realizan las empresas del sistema financiero básicamente se dividen en tres, ¿no? Operaciones activas, pasivas y neutras. Dentro de las activas tenemos a las relacionadas a los préstamos, a las colocaciones que llevan a cabo las empresas del sistema financiero. Dentro de las pasivas son las captaciones y las neutras son los servicios que brindan, ¿no? Debemos tener en cuenta también que todas estas operaciones que llevan a cabo las empresas del sistema financiero descansan en contratos, se suscriben contratos, acuerdos entre dos o más partes, ¿no? Para regular, modificar, extinguir, en fin, relaciones patrimoniales. Adicionalmente a ello, esta regulación, tenemos una norma que es la norma marco, la norma madre, que es la ley 26702, que es conocida como la ley de bancos, ¿no? Tiene un nombre relativamente largo, pero es conocida como la ley de bancos, que incluye algunos aspectos como el tema de la liberalidad de tasas de interés, por ejemplo, que está muy relacionada a los usuarios o a las operaciones de préstamos o de captaciones de dinero como ahorros, cuentas a plazo, en fin, depósitos a plazo. El derecho de compensación, que también está regulado en la ley 26702,
el derecho que tienen las personas a que nadie pueda conocer sobre los depósitos que tenemos en las empresas del sistema financiero, que es conocido como el secreto o reserva bancaria, ¿no? Y algunos otros aspectos que regula esta norma 26702, como por ejemplo, señala que las empresas, toda empresa que quisiera o que que tenga la intención de captar dinero de la gente y colocarlo en forma de créditos, necesita o requiere de manera obligatoria autorización de la SBS. Es conocido en realidad los casos innumerables de empresas que a veces captan dinero de la gente y que no tienen autorización para hacer ello, ¿no? Entonces, bueno, Superintendencia también tiene, por imperio de esta ley 26702, tiene también la posibilidad de montar algunas diligencias para efectos de llevar a cabo las clausuras de estos locales y proceder a las acciones penales correspondientes. Adicionalmente, a la regulación de la ley 26702 también está la regulación que emite la misma ley de banco, la misma superintendencia. Y aquí sí me voy a, digamos, detener un poquito para contarles algunos temas relacionados a las normas que emite Superintendencia. Primero, el reglamento de transparencia, aprobado por resolución 8181-2012, que, bueno, Jonathan ya me eximió de contarles el tema de asimetría informativa y estas cosas, porque en efecto, igual en el caso de las empresas del sistema financiero, pues igual los usuarios están en una posición diferente frente a las empresas del sistema financiero. Por ello es que Superintendencia consideró pertinente emitir este reglamento a efectos de incluir allí los derechos que tienen los usuarios, ¿no? Y además las obligaciones que tienen las empresas del sistema financiero. En el caso de los usuarios está el tema de cobro de tarifas previamente informadas, o sea, esto quiere decir que las empresas del sistema financiero están obligatoriamente destinadas a brindar información sobre las tasas de interés, comisiones y gastos que cobran por las operaciones que realizan con sus clientes. Y bueno, además, el tema de la información relevante por cada producto a través de sus diferentes canales está contemplado en el reglamento que las empresas del sistema financiero deben brindar información a través de los diferentes canales. Me parece que la siguiente diapositiva tengo más o menos cuáles son los canales. Y el tema del proceso de contratación, las cláusulas generales de contratación, que Superintendencia también revisa y aprueba, ¿no? Que vela por la legalidad de estas cláusulas generales de contratación. Por el lado de las obligaciones de las empresas del sistema financiero está el tema de las tarifas, del brindar, como les decía, la claridad de las tasas de interés, y el tema de contar con un sistema de atención al usuario fuerte, sólido, que pues permita a las empresas del sistema financiero atender a los consumidores, atender a los clientes en los casos en que estos puedan presentar algún reclamo, alguna solicitud, en fin, alguna comunicación a estas empresas de las que son clientes, ¿no? En el tema de regulación de tarifas es importante precisar, como les indiqué inicialmente, que la ley 26702 señala en un artículo especial, específicamente en el artículo 9, que las empresas del sistema financiero son libres en establecer sus tasas de interés, comisiones y gastos. Con lo cual, lo que pide o lo que ordena Superintendencia a través de este reglamento es que se transparente esta información, se brinde la información al usuario, al cliente, información relacionada a tasas de interés, ¿no? Y que esta debe ser, por ejemplo, brindada en términos efectivos anuales. En el caso de los préstamos, que se
entregue la información, que se brinde la información, digamos, relacionada a la tasa de interés, pero también a las comisiones y a los gastos, y que esto pueda ser presentado en un solo número. Esto se denomina tasa de costo efectivo anual para el caso de operaciones activas, o sea, para el caso de colocaciones, préstamos, en fin, en sus diferentes modalidades. Y de manera inversa, en el caso de operaciones pasivas, que son los ahorros, los depósitos a plazo, las cuentas CTS, se denomina TREA, ¿no? Las empresas del sistema financiero pues están obligadas a brindar la información relacionada a la tasa de interés, a la tasa de rendimiento, descontados pues cualquier tipo de costo por el mantenimiento de la cuenta, según sea el caso, en un solo número, ¿no? Entonces, este solo número se denominaría TREA, tasa de rendimiento efectivo anual. Y además el tema de las comisiones, ¿no? Que son servicios que pueden ser brindados o que son brindados por las empresas del sistema financiero, pero adicionales a la operación que realizan. En el tema de la contratación presencial, el reglamento precisa que desde antes de llevarse a cabo o de suscribirse o de formalizar un contrato, ya las empresas del sistema financiero deben brindar la información relacionada, como les decía, a costos o gastos generales de la operación que van a llevar a cabo los clientes con estas empresas del sistema financiero, relacionada básicamente a costo del crédito o a la retribución por la cuenta de depósitos que de repente vaya a abrir, la cuenta de depósitos, la cuenta de ahorros, el depósito a plazo, en fin, que la persona, que el cliente vaya a llevar a cabo o vaya a depositar en esa empresa del sistema. Luego, bueno, también se pide, se obliga por imperio de este reglamento a suscribir el contrato y además a dar pues brindar un ejemplar de este documento, así como las condiciones, los costos adicionales que deben estar resumidos en una hoja resumen según sea una operación activa o en una cartilla de información según sea una operación pasiva. Aquí podemos apreciar los mecanismos que tenemos los usuarios, los clientes de las empresas del sistema financiero para informarnos, para tomar información relevante relacionada a los créditos antes de contratar, habiendo contratado ya, ¿no? Porque pues pueden presentarse algún problema, alguna inconsistencia dentro del desarrollo del contrato, de la operación que se haya celebrado, ¿no? O además de repente previamente, ¿no? De repente previamente quiero llevar a cabo o solicitar un préstamo o abrir un depósito a plazo y entonces tengo la obligación, es obligación de la persona, debería ser obligación de la persona de tomar información previa a través de diferentes mecanismos, vía por ejemplo el tarifario de las empresas del sistema financiero, que lo tienen no solo en sus páginas web, sino también en sus oficinas, ¿no? En documentos físicos, vía pedir por ejemplo un cronograma de pagos por alguna simulación de algún crédito para saber más o menos cuánto es la cuota que voy a pagar, acudir a la oficina del sistema financiero para preguntar, conversar con el funcionario de negocios, solicitar folletos informativos porque están obligadas a tener folletos informativos tanto desde el punto de vista de las características del producto que se quiere solicitar, que se quiere contratar, y también ejemplos desde el punto de vista cuantitativos, ¿no? Ejemplos numéricos. Y bueno, también pedir previamente las cláusulas del contrato, ¿no? Para poder leerlas, para poder revisarlas antes de contratar algún producto. Superintendencia tiene también dentro de su página web la posibilidad de que los usuarios puedan entrar a
consultar la página web de la SBS sobre los costos de las tasas de interés que brindan las empresas del sistema financiero por las operaciones activas o pasivas que suelen contratar los clientes con estas empresas, ¿no? Yo puedo entrar a la página web de la SBS, www.sbs.gov.pe, y comparar las tasas de interés, de repente por un préstamo o por una cuenta de ahorros, o por un préstamo hipotecario, por un préstamo vehicular, en fin, por el producto que quisiera contratar. Tengo la posibilidad de mirar cuánto es lo que me cobra la empresa por determinado crédito a determinado plazo, ¿no? O mejor dicho, cuál es la tasa más alta que me cobra determinada empresa del sistema financiero y cuál es la tasa más baja que me cobra determinada empresa del sistema financiero, porque como yo les he comentado hace un momento, las tasas de interés en el Perú y por norma de esta ley 26702 son libres. Las empresas del sistema financiero son libres de establecer sus tasas de interés, solo se regulan por la oferta y demanda de todos nosotros, de los clientes, de los usuarios, de los consumidores. Este reglamento también incluye los temas de pago anticipado y pago adelantado, que están relacionados básicamente a los derechos que tienen las personas cuando ya han solicitado pues un préstamo y tienen un excedente de dinero y pues deciden hacer un pago anticipado para de repente reducir el monto de su cuota o reducir el plazo de su crédito, ¿no? Entonces es un derecho que tienen los clientes, los usuarios de las empresas del sistema financiero. También está erradicada la comisión por pago anticipado, no se paga ninguna comisión por pago anticipado, ¿no? Las empresas del sistema financiero están prohibidas. Me parece que también tengo una diapositiva por ahí que les voy a contar de este tema. El pago adelantado es simplemente también tener un dinero extra para efectos de adelantar cuotas, ¿no? Para adelantar cuotas y así no pagar 2, 3, 4 periodos que tenga yo que pagar. Entonces con un dinero adicional puedo pues hacer un adelanto de cuotas. Este reglamento, como les decía, también refiere que las empresas del sistema financiero deben de tener un sistema de atención al usuario fuerte, contar con un oficial de atención al usuario y además cumplir con las normas que también emite Superintendencia, no solo a través de resoluciones, sino vía circulares, como hay una que les voy a contar en un segundo también. Como les decía, aquí hay algunas categorías de servicios inherentes a las operaciones que no pueden ser objeto de cobro, ¿no? Por ejemplo, cobrarles por la evaluación crediticia. Es inherente que por ejemplo, o es evidente que para efectos de otorgar un préstamo a la empresa del sistema financiero, pues el funcionario de créditos debe evaluar los documentos, en fin, la capacidad de pago del cliente, en fin, a efectos de proponerlo y de ver si aprueba o no aprueba el crédito, ¿no? Y así, por administración del crédito, ¿no? Por manejar el crédito, ver que el cliente esté pagando su cuota o sus cuotas, en fin. Entonces, por esa administración tampoco es que se debe cobrar. Por evaluación y administración de garantías, por gestiones de cobranza, ¿no? O por resguardo de depósitos. Entonces hay comisiones que, algunos aspectos, algunos cobros que no deben cobrarse. Algunos cargos que también en el reglamento, en esta resolución 8181, en el anexo 3 están de manera específica, no taxativa, eso sí, porque igual podrían haber algunas otras comisiones que no se cobren, pero sí se enumeran algunas en el anexo 3 de la resolución 8181. Por pagos anticipados, como ya les había contado hace un momento, por ejemplo, consulta a la central de riesgos, consulta central de riesgos en la evaluación crediticia, como les decía hace un segundo también, el tema de evaluación crediticia de algún cliente y evaluación de documentación, evaluación crediticia, verificación en central de riesgos. Las empresas del sistema financiero, tienen la información que nosotros les brindamos
que es la información del registro que nosotros manejamos, que se denomina central de riesgos, que digamos es un registro entre comillas público, bueno, porque somos una institución pública, ¿no? Es una central de riesgos pública, pero también toman información de centrales de riesgo privadas, como son las conocidas Infocor, Certicom, Sentinel, en fin. Pero esta información, si bien es cierto, las empresas del sistema financiero tienen que contratar estos servicios y entonces este servicio que las empresas del sistema financiero contratan no sería factible trasladarlo a los clientes, ¿no? Otro cargo que está erradicado y que hace poquísimo fue materia de regulación de superintendencia, es el relacionado a la recepción o gestión de billetes y monedas tales como conteo, centralización, verificación, transporte, custodia, ¿no? En el marco de una operación financiera, ¿no? En el caso también de otra resolución que tiene superintendencia, que es el reglamento de tarjetas de crédito y de débito, hay dos temas de alguna manera relacionados también a los consumidores, que es el de imputación de pagos y el de la famosa comisión de membresía. El de imputación de pagos está relacionado básicamente a que cuando nosotros hagamos un pago, tengamos que pagar o debamos pagar, hacer un pago que nos corresponda, imaginemos una cuota en particular, o tengamos un dinero adicional para efectos de hacer un pago, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, entonces el orden de imputación de pagos debe estar relacionado a tratar de cancelar, y esto es lo que dice la resolución, tratar de cancelar las obligaciones que yo tenga, o las diferentes obligaciones que yo tenga, que tengan un mayor costo, o sea, que tengan una mayor tasa de interés. Entonces, por ejemplo, si tengo deudas en cuotas o tengo deudas revolventes, la idea es imputar los pagos que le haya efectuado a la empresa del sistema financiero, y la empresa del sistema financiero debe hacerlo porque está obligada por imperio de este reglamento a pagar, mejor dicho, a imputar los pagos, a imputar las imposiciones que está haciendo o los pagos que está haciendo el cliente, a cancelar las deudas más caras y luego así bajar a las deudas de alguna manera con menor tasa de interés. La comisión de membresía es una comisión que no está prohibida de cobrar. Aquí tenemos en la SBS, en la oficina centralizada, tenemos innumerables casos sobre los temas de comisión de membresía. Lo que sí les debo decir que la comisión de membresía no está prohibida de cobrar, es liberalidad, discrecionalidad de las empresas del sistema financiero de exonerar el cobro de esta comisión de membresía. Generalmente exoneran algunas empresas del sistema financiero por el uso de la tarjeta de crédito. Ojo que por el no uso de la tarjeta no es que nos releven las empresas del sistema financiero nos releven del cobro de la comisión de membresía. El plástico solamente es el medio para de alguna manera llevar a cabo, desarrollar el contrato de tarjeta de crédito que hemos suscrito, ¿no? O sea, si yo tengo la tarjeta de crédito y la guardo en un cajón, así como me llegó con el plastiquito en el sobre perfectamente, igual no nos vamos a liberar de la famosa comisión de membresía. Hay que tener cuidado con ello. En todo caso, si es que recibo la tarjeta, llevo a cabo el contrato de tarjeta de crédito, sería importante, si es que considero que no la voy a usar, entonces mejor cortar la tarjeta y resolver el contrato de tarjeta de crédito con la entidad del sistema financiero con la que he celebrado el contrato. Y otra regulación, otra norma también importante relacionada a los consumidores, a las personas, a los usuarios de las empresas del sistema financiero, es el reglamento para la evaluación y clasificación del deudor y la exigencia de provisiones. Esta resolución es de relevancia porque regula y ordena a las empresas del sistema financiero, por ejemplo, a clasificarnos a todas las personas, a darnos una clasificación. Es claro que para las empresas del sistema financiero, y así se establece no solo en la ley 26702, sino también en este reglamento, que
lo más importante para las empresas del sistema financiero es la capacidad de pago. Entonces, cuando vamos a solicitar un préstamo, las empresas del sistema financiero requieren conocer cuánto es el ingreso de la persona. Para ellas, en realidad, las garantías tienen un carácter secundario. No es que las empresas del sistema financiero estén interesadas en que les den como garantías inmuebles o maquinarias o vehículos. No. Las empresas del sistema financiero en realidad lo que pretenden es darnos un préstamo y que luego ese préstamo se vea repagado con los correspondientes intereses. Eso es uno de los principales criterios de las empresas del sistema financiero. Por la propia actividad que desarrollan, que inicialmente se las comenté, que era la actividad de intermediación financiera, captar plata, captar dinero del público, pagando una tasa de interés, para colocarla en las personas que requieren un préstamo, cobrándoles una tasa de interés. Está el tema que les decía también, el tema de la clasificación de riesgos, o sea, la clasificación que nos asignan las empresas del sistema financiero a todos y cada una de las personas que tenemos un préstamo frente a estas. El tema del alineamiento, que es un tema relacionado a que esta clasificación que nos dan podría, si es que es una clasificación de riesgo, podría de alguna manera generar un perjuicio con otro crédito que yo pudiera tener y donde esté pagando de manera puntual. En un momento se los voy a comentar, o lo van a tener más claro cuando vean cómo es el criterio de la clasificación. Y también se regula el tema de operaciones, básicamente de operaciones refinanciadas y reestructuradas, y las consecuencias que trae llevar a cabo pues una refinanciación de un crédito, ¿no? Entonces, como les decía, la evaluación para el otorgamiento de un crédito implica básicamente la capacidad de pago, ¿no?, que está relacionada con el flujo de caja, el cash flow que maneja cada cliente, ¿no?, y los antecedentes crediticios, o sea, la evaluación, la central de riesgos que manejan, o digamos la central de riesgos de la SBS, ¿no?, que es un registro en donde nosotros recibimos información de todas las personas que tienen préstamos con el sistema financiero, bancos, financieras, cajas rurales, cajas municipales. Recibimos información, luego la ordenamos, porque por ejemplo puede haber una persona que pueda tener 2, 3 préstamos en diferentes empresas del sistema financiero. Entonces nosotros recibimos toda la información, luego la ordenamos y luego se la entregamos a las empresas del sistema financiero nuevamente de manera consistente, de manera ordenada. ¿Para qué? Para que puedan evaluar pues a los clientes que acuden a ellas a solicitar un préstamo. Solo información relacionada a préstamos, no información relacionada a captaciones, o sea, a depósitos. ¿Por qué? Porque hace un momento también mencioné que hay un derecho que tienen los usuarios que está contemplado en la ley 26702, que es el denominado secreto bancario o reserva bancaria, ¿no? Entonces, en la central de riesgos se registra la información de todas las deudas que pudieran tener las personas, ¿no?, o que tengan las personas, sea estén pagando de manera puntual o estén pagando de manera no puntual, con un atraso, sea de un plazo X. Y aquí más o menos pueden mirar cómo es la clasificación. La clasificación que las empresas del sistema financiero nos asignan a las personas está en función de 5 categorías: normal, CPP, deficiente, dudoso y pérdida, ¿no? Y cada una de ellas tiene un número, que van del 0 al 4. Entonces, si nosotros vemos nuestro reporte crediticio, que dicho sea de paso, en la superintendencia nosotros entregamos los reportes crediticios de manera gratuita. Si nosotros vemos nuestro reporte crediticio y vemos que tenemos una clasificación 0, eso significa que tenemos obligaciones crediticias, obligaciones frente a alguna empresa del sistema financiero por algún producto que hayamos contratado, ojo, solo operaciones activas, y que, digamos,
y que esta clasificación refiere que estamos pagando de manera puntual o al menos con un atraso máximo hasta 8 días. A partir de la clasificación 1 hacia la 4, eso significa que tenemos atrasos en los pagos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que tratar de ser, digamos, en las personas que tenemos créditos, de ser de tratar de ser lo más responsables posible en cuidar estos temas, porque esto pues afecta la imagen de la persona, ¿no? Una persona que, por ejemplo, esté clasificada en pérdida es muy probable, o digamos casi seguro, a un determinado porcentaje, casi para llegar a 100, que no pueda obtener préstamos en el sistema financiero. Y que no solo no puede obtener préstamos, hemos tenido casos en la oficina descentralizada de Arequipa que nos han comentado que han perdido, por ejemplo, accesos o postulaciones a trabajos, ascensos en los mismos centros laborales, se han perdido becas integrales para distintos países del exterior y en fin, ¿no? Entonces, hasta tenemos entendido que para temas de solicitar visas también se hacen análisis de riesgos, o sea, se consultan centrales de riesgos, no solamente, bueno, la central de riesgos de la SBS, sino también, bueno, estas centrales privadas de información de riesgos que les contaba, como Infocor, Certicom, Sentinel. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Aquí está lo que yo les decía, existen dos tipos de centrales de riesgo en el país, la central privada, que es la central regulada por normas especiales, tales como Infocor, Certicom, Sentinel, que registran información de riesgos, pero no solamente las relacionadas al sistema financiero, sino también información adicional relacionada con deudas que pudiera tener alguna persona, de repente impuestos, de repente servicios públicos, de repente, en fin, colegios, universidades, en fin, ¿no? Una serie de información de deuda. Y la nuestra, que es la pública, ¿no? Que esta sí solo registra información que le remiten sus entidades supervisadas, bancos, financieras, cajas rurales, cajas municipales en pymes, ¿no? Y que la recibe, la ordena y luego nuevamente la entrega al sistema financiero para el correspondiente análisis de riesgo de cada cliente. Aquí entro de lleno en realidad, con todo este preámbulo entro de lleno en realidad al tema en particular, a hacerles la precisión de la defensa, qué es lo que podemos hacer los consumidores cuando tenemos de alguna manera alguna controversia frente a una empresa del sistema financiero. Y todavía creo que me faltan unos 5 minutos, Lucía. ¿Sí? Ok. Cuando nosotros tenemos un problema frente a una empresa del sistema financiero, y son distintos, podemos tener, de repente nos cierran una cuenta corriente y nosotros no sabemos qué ha pasado, nos cobran comisiones y entonces también estamos inconformes, nos quieren cobrar alguna comisión por algún pago anticipado, pero como yo ya les precisé, está erradicada la comisión por pago anticipado. Nos resuelven el contrato de tarjeta de crédito, hay algún consumo de repente por ahí no reconocido, de repente nosotros estamos en el país, en la ciudad de Arequipa, en fin, y ahí nos envían el estado de cuenta y hay consumos en Malasia, por ejemplo. Se disponen embargos sobre nuestras cuentas, hay reportes cerrados a la central de riesgos de la superintendencia. Hemos cancelado un préstamo con alguna garantía y el banco no nos quiere, digamos, o de repente nos vamos a llevar nuestro préstamo, o nos han comprado el préstamo, nos estamos llevando el préstamo a otra empresa del sistema financiero y el banco no nos quiere entregar nuestro levantamiento de garantía, en fin. Son innumerables los casos o los problemas o las controversias o las inconformidades que podamos tener con las empresas del sistema financiero. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Sería un poco complicado preguntarles a cada uno de ustedes cuál es su opinión. Me gustaría realmente para saber cuál es la opinión, pero lamentablemente es un poco complicado. Pero de repente por ahí
algunos se inclinan de venir por la superintendencia, que sería, digamos, algo relativamente lógico, ¿no? Porque la superintendencia es la empresa pues que supervisa los bancos, entonces ellos deben ser los que me pueden solucionar el problema. O de repente, no sé, el Poder Judicial. Pero bueno, todos conocemos el Poder Judicial, ¿no? Hacer un proceso judicial, una demanda, en fin. O, no sé, bueno, como yo les dije inicialmente, la SBS, la finalidad principal, y con este marco de lluvia, la finalidad principal de la superintendencia es velar por la solidez de los sistemas financiero, de seguros y de privado de pensiones. No resuelve controversias privadas que puedan surgir entre una persona o un cliente y la propia entidad del sistema financiero. Para ello, sí existen canales e instituciones que velan por los derechos de los consumidores y de los consumidores financieros. Y la principal es la institución de la persona que me ha antecedido, ¿no? El INDECOPI es la agencia de competencia básicamente abocada a velar por los derechos de los consumidores, en específico de los derechos de los consumidores financieros. Existe también una entidad que se denomina Defensor del Cliente Financiero, a la cual puedo acudir. Si por ejemplo estando en Lima, porque esta entidad funciona en Lima, si por ejemplo estando en Lima tengo alguna inconformidad con una empresa del sistema financiero, podría acudir a presentar un reclamo ante el Defensor del Cliente Financiero. Y que esta entidad lo va a resolver, ¿no? Y si es que resuelve a mi favor, a favor del cliente, es obligatorio para la empresa del sistema financiero. Pero si no resuelve, digamos, si resolviera desfavorablemente al cliente, al usuario, este tiene la posibilidad todavía de seguir reclamando si es que así lo considera. ¿Dónde? Ante INDECOPI, y bueno, no voy a dar más detalles porque Jonathan lo ha hecho pues, de manera brillante. Entonces, INDECOPI es la agencia de competencia a la cual las personas podemos acudir cuando tengamos una controversia con una entidad del sistema financiero. A la superintendencia solo podemos acudir o podríamos acudir siempre y cuando de ese marco de normas que yo les he comentado, ustedes consideran que se han infringido esas normas. Allí sí superintendencia, como yo les decía hace un momento, superintendencia vela por la solidez de los sistemas que supervisa y trata de hacer cumplir a las empresas del sistema financiero las normas legales que emite la propia superintendencia. Entonces, si es que se identificase alguna infracción, por ejemplo, al reglamento de transparencia o al reglamento de tarjetas de crédito y débito o algún otro reglamento emitido o norma emitida por superintendencia o alguna que le dé competencia a la superintendencia, como por ejemplo el tema de la demora en el traslado de CTS, ¿no? Cuando yo quiero cambiar de depositario mi CTS, ¿no? La tengo en un banco y quiero llevármela a una caja, por ejemplo, ¿no? Y esta se demora en el plazo. Entonces superintendencia allí también, por competencia de la propia norma, ¿no? Del decreto legislativo 650, del texto único ordenado de la ley de compensación por tiempo de servicios, esta le da competencia a la superintendencia. Dice, la superintendencia cuidará y sancionará a las empresas que incumplan en el plazo para el traslado de los depósitos CTS. Entonces, en estos casos en particular, de infracción de normas emitidas por superintendencia sí es competente. En controversias privadas o contratos derivados de operaciones activas o pasivas, o sea, créditos, depósitos de ahorro, cuenta corriente, en fin, cualquier tipo de operación que haya llevado a cabo frente a una empresa del sistema financiero y que no esté de alguna manera conforme con ese servicio que me ha brindado la empresa del sistema financiero, entonces allí deberé acudir por la vía de la agencia de competencia que les he comentado, que es el INDECOPI.
Por último, como sí tenemos también derecho a la tutela jurisdiccional, podríamos acudir a demandar, a demandar vía el Poder Judicial, ¿no? Ya terminó aquí. Mencionarles que Superintendencia tiene una circular que está relacionada a que las empresas del sistema financiero, cuando yo le presente algún reclamo, ¿no? Porque la recomendación también es, antes de accionar ante Indecop y ante el defensor del cliente financiero, en fin, antes de accionar, la recomendación siempre nuestra es preséntale el reclamo a la entidad del sistema financiero. Esta está obligada por imperio de esta circular 84 del año 2015 a contestar, a responder los reclamos presentados por los clientes en un plazo de 30 días. ¿Que pueden ser prorrogables? Sí, 30 días más, pero dentro de ese plazo están obligadas ellas a responder los reclamos presentados por los usuarios. Entonces, de repente por ahí presento mi reclamo y la entidad del sistema financiero reconoce digamos, acepta la inconsistencia surgida y con eso se arregla el problema, ¿no? Antes de acudir pues a interponer alguna acción ante alguna otra entidad. Bueno, esto es un Publicherry. Estamos en Los Arces 302 Caima. Cualquier consulta, duda que tengan ustedes sobre las operaciones que brindan, digamos, las empresas del sistema financiero, estamos a la orden siempre ahí para ayudarlos. Nos pueden visitar o también llamarnos por teléfono, ¿no? Tenemos una línea gratuita, sea de teléfono celular o de teléfono fijo, 0800 10 840. ¿Qué servicio brindamos? Damos el reporte crediticio gratuito que les había contado hace un momento. En fin, recibimos estas denuncias por posibles incumplimientos normativos que hace un momento también les comentaba, ¿no? Y, en fin, entregamos constancias de estado pensionario, constancias de afiliación, también entregamos constancia, por ejemplo, cuando algún familiar nuestro ha fallecido y queremos saber si es que este familiar ha tenido algún depósito en alguna empresa del sistema financiero para poder hacer efectivos los cobros de ese dinero que ha dejado esta persona fallecida, o también se ha contratado alguna póliza de seguro de vida, por ejemplo, y queremos cobrar la indemnización correspondiente, ¿no? Esos son todos los servicios que brindamos de manera gratuita en la SBS. Yo me quiero despedir agradeciéndoles por la oportunidad, no sin antes darles o dejarles esta diapositiva para que veamos cómo está el sistema financiero en la ciudad. Más de 9.700 millones de soles en créditos, más de 8.000 millones en captaciones, en colocaciones, y de verdad, fíjense en el crecimiento comparativo a enero del 2016, ¿no? 2.66 en créditos, 5.64 en captaciones. Esto en realidad nos da muestra pues que las personas igual siguen confiando o siguen acudiendo a las empresas del sistema financiero, no solo para solicitar préstamos, sino también para de alguna manera entregarles o confiarles sus depósitos. Muchísimas gracias.